Amigos del Balance, continuamos con más de nuestro espacio informativo de la mañana. En esta ocasión tengo el gusto de compartir telemáticamente espacio con María Dolores Niño. Ella es abogada y experta en derechos humanos y en esta ocasión nos acompaña en el Balance para conversar un poco acerca de lo que ha pasado en torno al caso de Aquiles Álvarez y las múltiples causas judiciales que está enfrentando ahora mismo en la justicia ecuatoriana. Lolo, un gusto que nos acompañes en este espacio, te damos la más cordial bienvenida. El micrófono es todo tuyo. Buenas, queridos, ¿cómo están? Perdón, denme un ratito que me está sonando. Ya, ok, lo voy a apagar. ¿Cómo están, mi querido Álvaro? Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes esta mañana. Yo creo que hay muchas cosas que están pasando, ¿no? Y creo que es importante, como lo mencionaba en otro espacio esta semana, que empecemos a analizar las cosas no en su dimensión individual, sino en su dimensión quizás más estructural, quizás, como se dice comúnmente, mirar el bosque y no seguir viendo los múltiples árboles que empiezan a salir alrededor de diferentes problemas en la política nacional. Porque todo tiene relación y todo está de alguna manera encadenado, si quieren ustedes. El tema de Aquiles Álvarez es un tema importante porque creo que es un síntoma inequívoco de un proceso preocupante de erosión democrática que tiene como consigna, parecería ser, anular la mayor cantidad de oposición, partidos políticos y candidatos de eventual oposición posible para asegurar una fraudulenta victoria quizás del partido de gobierno en las urnas. Y digo fraudulenta porque ningún partido que gane una elección eliminando a la víspera de las elecciones a partidos, deshaciéndose mediante una articulación de la justicia a sus contendientes políticos, puede llamarse una victoria en buena lid. Entonces, creo que es importante al día de hoy ya entender que la detención de Aquiles Álvarez, absolutamente desproporcional, comparado con otros casos que podrían entenderse de similar naturaleza, pero eso sumado a la arremetida contra varios partidos políticos, incluyendo Revolución Ciudadana, pero esta semana también Unidad Popular, y me parece que es Reto, Sí, construye también. sumado hoy en la mañana con un anuncio de una supuesta reunión que tendrían hoy en el Consejo Nacional Electoral para mover el calendario electoral no a febrero del próximo año, pero a noviembre de este año, da cuenta de que estamos frente a un proceso excesivamente rápido y quizás no visto antes en la región de autoritarismo y captura de los principales organismos que son los encargados precisamente de hacer este balance de poderes. Yo estoy muy sorprendida de cómo la gente no, más allá de una indignación quizás esporádica sobre ciertos temas, no llega a ver lo que estamos presenciando en este momento, que es finalmente la captura del Estado de Derecho. Esto es muy grave, ya no se trata de Aquiles como persona, Aquiles como político, ni Reto como partido, ni Unidad Popular como partido, ya ni siquiera se trata de la Revolución Ciudadana con todo lo que ustedes, yo y muchos de nosotros le hemos criticado durante estos años. Creo que ahora ya estamos frente a una pelea que es un poco más grave, que es la pelea por la democracia, ¿no? Y eso quisiera, mi querido Álvaro, empezar con eso antes de entrar en otros detalles, porque sí es muy grave, como digo, ver los árboles y no ver el bosque, porque no estamos tomando las precauciones adecuadas para lo que se nos va a venir. Me parece muy importante lo que tú mencionas respecto a que hay un evidente declive y deterioro democrático en Ecuador. Y yo te quería consultar también, em, ¿tú crees que una señal muy clara de que esto puede configurarse como una persecución contra el alcalde de Guayaquil sea el hecho de que con él han sido absolutamente contundentes y lo han trasladado a la cárcel del Encuentro con todas las condiciones de habitabilidad, si se quiere, que existen en ese recinto carcelario, mientras que a Santiago Díaz lo mantienen en la cárcel 4 de Quito, a pesar de que ha cometido un presunto delito muy grave? Y que el propio ministro del Interior en su momento dijo que habría un plan para perjudicar a Aquiles y para tratar de incluso asesinarlo porque son capaces de todo los miembros del RC. Entonces, no tiene sentido de que si es que eso realmente está pasando, trasladen a Díaz a la cárcel del Encuentro también.
A ver, lo que aquí hay es una serie de argucias que se vienen presentando a la opinión pública y que logran de alguna manera sostenerse gracias al trabajo incansable de, no les voy a llamar colegas tuyos porque no son periodistas, quienes contribuyen a través del uso abusivo e irresponsable de los micrófonos a la erosión democrática, no pueden ya ser llamados periodistas. Esos son lacayos comunicacionales de un régimen que quiere erosionar la democracia, no les vamos a dar otros nombres, pero si esas narrativas logran posicionarse y no logran mayor contestación, es porque están ayudados por estos medios que están pautados o estos periodistas que están pautados. Pero si uno, digamos, hace un ejercicio de sentido común, va a ver que esas excusas o esos argumentos se caen solos. Si es que a Aquiles Álvarez se le traslada a la cárcel del encuentro. Primeramente, el uso de la cárcel del encuentro ya es un tema, digamos, de discrepancia ahí, porque supuestamente cuando se inaugura la cárcel del encuentro, se dice que es una cárcel de máxima seguridad, donde solamente van a llevar a los más peligrosos de los peligrosos. No Ujú. es una cárcel de prevención, no es un lugar donde una persona que no es peligrosa puede estar seguro. Entonces, la cárcel que era de máxima seguridad ahora es un centro de protección y contención a personas amenazadas de muerte. Desde ahí ya tenemos una primera contradicción. La segunda contradicción es, si efectivamente Aquiles Álvarez fue llevado a la cárcel del encuentro para protegerle de supuestas amenazas y riesgos contra su vida provocadas por la Revolución Ciudadana, es decir, es una persona que estaría bajo un régimen especial de protección estatal, porque es político y porque está en riesgo y porque es un caso que tiene que preservarse, digamos. ¿Cómo explican ustedes que a las audiencias que se veía por las pantallas del Zoom, ¿por qué estaba Aquiles Álvarez esposado? Si él es la víctima de un posible intento de asesinato, ¿por qué él está esposado? ¿Por qué él está rapado? ¿Cuál Ujú. es la necesidad si tenemos una víctima protegida o un testigo protegido, llamémoslo así? ¿Cuál era la necesidad de raparle? Ninguna. Entonces, las historias que nos van contando no se sostienen por los mismos actos perpetrados por ellos mismos que vamos viendo en la marcha. Es evidente que lo de Aquiles Álvarez no responde a ningún intento de protección, porque además, digamos, desde Guillermo Lazo se instaló esta narrativa de culparle todo a la Revolución Ciudadana y así pase de agache sin mayor análisis ciudadano, ¿no? Le culpan Ujú. a la Revolución Ciudadana de querer asesinar a Aquiles, no hay ninguna prueba, siempre son informes reservados, pero luego la conducta del mismo gobierno con Aquiles Álvarez evidencia que no hay un afán de protegerlo, sino un afán de criminalizarlo, de humillarlo y de someterlo a tratos que hoy por hoy, coincido con el abogado defensor de la causa, Ramiro García, caracterizarían formas de trato cruel, inhumano y degradante, además con una finalidad de impedir que Aquiles Álvarez pueda ejercer sus derechos políticos mediante una reelección a la alcaldía de Guayaquil. Entonces, evidentemente no estamos frente a un proceso común, este es un proceso de manipulación y espectacularización de la justicia penal para fines políticos y como ya hemos venido viendo desde hace varios años, el rol de la fiscalía, el rol de los jueces penales son fundamentales a la hora de construir un caso que no tiene una finalidad en realidad de combatir a la corrupción, ni el crimen organizado, ni la delincuencia, sino una finalidad exclusivamente política para ayudar a políticos débiles que no pueden ganar en buena lid en las urnas a triunfos fraudulentos a partir de deshacerse del enemigo político. En otros, hace muchas décadas, esto se hacía matándole de frente al enemigo político. Ahora, como eso ya no se puede hacer, eso ya es mal visto. Entonces, a lo que se opta es a la muerte política mediante la instrumentalización de la justicia penal. El hecho de El hecho de que que la la fiscalía fiscalía ciertamente se haya ciertamente se haya convertido en este convertido en brazo este brazo ejecutor de ejecutor todas de las todas las venganzas y venganzas y revanchas del revanchas del presidente Noboa en presidente no contra va de en sus contra de sus adversarios adversarios políticos, políticos. primero, ¿cómo deja esa institución a nivel de confianza ciudadana? Y en segundo orden, el concurso que está avanzando paralelamente y del que estábamos haciendo un poco ciertos apuntes en nuestro espacio de titulares y noticias. ¿Cómo crees que avance y cuál crees que sea el desenlace finalmente de ese proceso en el Consejo de Participación, que desde ya es un proceso cuestionado porque la persona que preside esa comisión es una abogada que no tiene experiencia y que incluso fue la que menor puntaje obtuvo en la fase de méritos?
Bueno, a ver, yo creo que es un proceso que parte desde una deslegitimación de origen, ¿no? No solamente porque muy convenientemente los tiempos de inicio del proceso se jugaron muy a favor del gobierno, se pusieron ahí a personas que no tenían que estar ahí porque el tiempo del proceso se retardó. Luego, como tú bien dices, hubo esta selección antojadiza de quienes integraban esa comisión a personas que podrán ser muy buenas personas, muy buenos profesionales en su área, pero definitivamente no tienen las credenciales para elegir al titular del Ministerio Público ecuatoriano. O sea, no puede ser cualquier abogado el que evalúa a quién va a ser fiscal general. Tendría que ser alguien con iguales o, yo me atrevo a decir, hasta mejores credenciales. Y tenemos, como tú Ujú. dices ahí, unos ilustres desconocidos, personas que seguramente serán buenas gentes, que serán buenos profesionales en el ámbito de sus funciones, pero no están capacitados para eso. El reglamento se ha cambiado varias veces también y efectivamente hoy lo que tenemos, ya para seguir abonando a la desconfianza ciudadana sobre este proceso, lo que tenemos es que de las 75 carpetas, que en realidad es poquísimo para una convocatoria abierta, de las 75 carpetas que efectivamente lograron juntar el último día, porque hasta el día anterior tenían solo tres, logran juntar 75 carpetas, sabrá si es que efectivamente se reunieron las 75 carpetas. Ahora lo que dicen es que no se podrá la sociedad civil o la sociedad en general hacer conocer el contenido de las 75 carpetas, sino solo las que pasaron ahora, que me parece que son 27. ¿Quiénes eran las personas que quedaron por fuera? ¿Por qué estas personas quedaron por fuera? Quizás cumplían los requisitos y se les hizo alguna jugarreta, eso nunca lo vamos a saber. Ya la coalición a la que ODJ pertenece, que es esta coalición cívica de veeduría de la Fiscalía, ya ha solicitado mediante acceso a la información pública, se le ha negado o no se le ha respondido, y ahora se va a iniciar un proceso judicial de acceso a la información pública para la entrega de las 75 carpetas, que en este momento ya sabemos que es algo que no va a prosperar, porque efectivamente en este país no hay, creo yo, ya una esperanza de independencia judicial para ningún caso que tenga un elevado interés político. Entonces, evidentemente, quien quede, las personas que han quedado, muchos días suponíamos que eran los que iban a quedar, pero la persona que quede tiene que saber que más allá de pues, sus posibles credenciales o méritos, lo que va a hacer es el residuo de un proceso altamente cuestionado y por tanto ese cuestionamiento necesariamente va a empañar de inicio la figura del fiscal general y entrará a cualquiera de estos 27 personas que entren, cualquiera de los ahora postulantes, con una desconfianza de origen, y creo que no hay nada más nocivo para un alto órgano de la función judicial que tener la desconfianza ciudadana. Desconfianza ganada gracias a las acciones irresponsables del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que termina siendo el artífice de todas las acciones irregulares e inconstitucionales de este país. Asimismo, lo que está pasando con el Consejo de la Judicatura y con la exclusión en este momento ya inentendible de Alexandra Villasís, que es otro Ujú. ejemplo de esto que estoy diciendo. Justamente sobre el caso de la doctora Villasís, el Consejo de Participación Ciudadana también ha sido acusado de desacatar esa sentencia. Ellos, en términos de lo que el habeas data dispone, ¿qué deberían hacer? Es decir, retrotraer todo, y no solo el Consejo de Participación, sino el Consejo de la Judicatura, retrotraer todo hasta el momento en que Godoy, cuando todavía estaba a cargo, pidió licencia para que ella asuma esa vocalía y dejar sin efecto el proceso que estaba avanzando para designar a su reemplazo, o cómo se debería ejecutar esa sentencia. Tiene que suspenderse el proceso. A ver, primeramente, ¿qué se pidió y qué dio la jueza? Porque es importante, me parece que hay un poco de confusión sobre esto. A ver, lo que se le solicitó a la jueza fue un habeas data. ¿Por qué un habeas data? Porque el gran argumento que tiene Judicatura es que no le puede posesionar a Alexandra Villasís porque le sale en el sistema computarizado un impedimento. Este impedimento sale del Ministerio del Trabajo. Cuando, por ejemplo, si tú o si yo debemos al SRI, por ejemplo, este deberle al SRI es una causal de imposibilidad de asumir ciertas funciones. Ujú. Cuando hay esta deuda, automáticamente se trasladan información entre instituciones y entonces el SRI le traslada al Ministerio del Trabajo, y el Ministerio del Trabajo lo que hace es activar
en su sistema digital esta inhabilidad. Esto de entrada ya es extraño, porque recordemos que esta supuesta deuda que ha tenido Alexandra Villasís con el SRI es una deuda antigua, es una deuda más antigua que el momento que ella subió como vocal suplente al Consejo de la Judicatura, que es un proceso que todos sabemos que pasa por muchos filtros, se ve las inhabilidades, ella tiene que presentar una carpeta para postularse con precisamente estos documentos que acrediten que ella no tiene ninguna inhabilidad. Ella presenta esos documentos el momento que es elegida, en algún momento, además, ejerce la suplencia en algún momento que el doctor Godoy no estaba. Y más adelante, ya cuando termina renunciando Godoy, le salta este impedimento. A ella le llaman, de hecho, cuando Godoy renuncia, le llaman y le dicen, doctora, ya venga, y en ese interín le salta este impedimento. Entonces, podemos suponer que es un impedimento que era fraudulento desde el inicio. Le encuentran una deuda de hace muchos años, una deuda ínfima, además. Ella paga esa deuda, el SRI ya le entrega un certificado donde ella ya no adeuda nada, ella va con ese certificado al Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Trabajo, que para otros casos y otras personas de súper célere para levantar estos impedimentos, recordemos lo que pasó sin irnos muy lejos con el periodista de Radio Democracia, Sí, que querían ponerlo de ministro de gobierno, no recuerdo en este momento su Álvaro nombre, Rosero. y tenía... Álvaro Rosero, exactamente. Él tenía exactamente el mismo impedimento y en cuestión de 24 horas el Ministerio de Trabajo le levantó ese impedimento porque querían que él sí llegue. Así En el es. caso de Alexandra Villasís van 44 días donde no se levanta este impedimento, entonces por eso ha habido que ir a la justicia constitucional a través de un habeas data. ¿El habeas data para qué sirve? Para rectificar datos que estén erróneos. En este momento el Ministerio del Trabajo tiene un dato erróneo que es que Alexandra Villasís le debe al SRI y lo que se hizo fue decirle por parte de la jueza, mire, evidentemente, el SRI está emitiendo certificados de que ya no hay esa deuda, por lo tanto, el error en el sistema de información es suyo. Arregle inmediatamente ese error y con ese arreglo inmediatamente se quedaría desbloqueada. Con ese desbloqueo, esa es la única orden, pero la consecuencia natural de ese desbloqueo será que ya no hay un impedimento en judicatura y ella tendría que subir. Por lo tanto, el proceso que se está llevando en el Consejo de Participación Ciudadana sería en este momento ya inútil y debería suspenderse. El tema es que teniendo una sentencia constitucional, que no es ninguna servilleta vieja ni ningún papel higiénico, el ministro del Trabajo ha decidido no acatar porque no entiende. Cuando la sentencia es súper clara, él era el Ministerio del Trabajo era la única entidad demandada. Entonces él dice, yo no entiendo si me toca a mí o al SRI. ¿Por qué le va a tocar al SRI cumplir una sentencia si el SRI no era la entidad accionada? Era el Ministerio del Trabajo el que tiene que cumplir. Entonces han puesto una aclaración. Lo que no se dice, y es importante conocer, es que las sentencias son de constitucionales, son de inmediato cumplimiento, incluso si hay aclaración, incluso si hay apelación. Entonces, en este momento lo que tenemos es un burdo desacato a la sentencia de un juez, porque aquí a los jueces se les trata como que fueran peones. Un juez es una autoridad que emite una decisión que tiene que ser acatada. La jueza emite una decisión y han decidido no cumplirla en una situación de evidente desacato y también en lo que eventualmente podría ser la caracterización de un delito, que es incumplimientos de órdenes de autoridad competente. Evidentemente, el día de hoy, además, para agravar la situación, se conoció extraoficialmente, informalmente, que el presidente de la Corte Nacional ha enviado nuevamente una terna a propósito de algunos impedimentos que vean ahí y que ya se han mandado nuevamente la terna al Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, evidentemente, aquí tenemos una colusión entre varias instituciones públicas y varios funcionarios públicos que se han puesto de acuerdo para que Alexandra Villasís no asuma el cargo que le corresponde por derecho, no por ambición, le corresponde por derecho. Y entonces el resto de la ciudadanía, digamos, tenemos que estar impávidos mientras hay esta captura del Consejo de la Judicatura sin que nadie haga nada. Es que francamente, mi querido Álvaro, y me disculpo por la molestia que tenemos, pero es un hartazgo que se siente en redes sociales, que se siente en otros espacios, porque no es posible una captura de la democracia tan agresiva, tan rápida y que no haya una sola persona dentro de la función pública que sea capaz de ser decente y decir yo no me voy a prestar para esto. Francamente, creo que duele como ciudadano estar a merced de tanta gente servil a un poder que no quiere y que no le gusta la democracia. Eh, Ahora, centrándonos un poco y cambiando el foco de esta entrevista ya para cerrarla también, Lolo, y agradeciéndote desde ya por habernos acompañado telemáticamente en esta ocasión. Ha habido cuestionamientos también a la estrategia de seguridad del presidente Noboa.
y de parte de relatores de Naciones Unidas y también el Comité de Desapariciones Forzadas, ha habido muchas observaciones y crítica, primero a la existencia per se del conflicto armado interno, a la estrategia de seguridad con la que se está confrontando la creciente violencia criminal en el Ecuador y todos los excesos y arbitrariedades que ha habido de parte de la fuerza pública para sostener esas medidas de seguridad. Entonces, ¿cómo deja eso a Ecuador? Primero desde la perspectiva internacional y ¿tenemos o no realmente aquí entonces en el Ecuador un conflicto armado no internacional? ¿Existen actores no estatales beligerantes, como se dijo en 2024? ¿Se ha configurado esa circunstancia? ¿O el gobierno ha utilizado eso para justificar todas estas medidas arbitrarias? A ver, lo primero es que no hay un conflicto armado de carácter internacional. Estas calificaciones no pueden ser caprichosas y arbitrarias y dadas por personas que nunca en su vida han abierto los convenios de Ginebra o los protocolos adicionales. Eh, ¿Por qué? Porque darle a algo la calificación de conflicto armado interno supone la activación de un régimen jurídico distinto. Un régimen jurídico que sí tengo que decir, sin embargo, no es un régimen que exime o que permite desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles y degradantes o violaciones al debido proceso, porque estas normas forman parte de un núcleo inderogable que funciona y se aplica tanto en épocas de paz como en épocas de conflicto armado. Entonces, si se quería en algún momento activar la idea del conflicto armado para poder secuestrar gente, torturar gente y saltarse el debido proceso, pues ni siquiera el escenario de conflicto armado permitiría aquello. A pesar de eso, la calificación es inadecuada, porque para que sea conflicto armado interno, no solamente tienen que haber grupos peleándose con las Fuerzas Armadas, estos grupos tienen que tener unas características, eh, especialmente una característica fundamental es que tengan control efectivo de alguna parte del territorio y casi me atrevo a decir, todos los grupos no cumplen este requisito para la activación de un conflicto armado interno, sin perjuicio de que, digamos, más adelante en el camino podría ser que sí se configure esta situación y pasemos de una situación exacerbada de violencia provocada por el crimen organizado a una situación de conflicto armado no internacional, provocado también por la mayor sofisticación y control que pueden llegar a tener estos grupos. Esto puede pasar, pero en este momento no es el caso. De todas maneras, el eufemismo de la guerra se podría referir de manera coloquial al combate al crimen organizado, pero ese combate parecería ser que tiene dos patas cojas en este momento. El Ujú. primero es la efectividad y segundo es el cumplimiento con las obligaciones estatales en materia de derechos humanos. Con respecto a la efectividad, vemos que si bien en el último mes ha bajado las cifras de asesinatos, en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, hay un descenso de las cifras de personas fallecidas por crímenes violentos. Lo curioso es que mientras baja la cifra en Guayaquil, en Quito aumenta. Entonces, Ujú, la pregunta que hay que hacernos es, ¿esa baja en Guayaquil responde a una efectividad de las articulaciones estatales para combatir el y crimen que lo estaban organizado o lo que estamos atribuido viendo? y que lo estaban atribuyendo también al tema de la detención de Aquiles Álvarez, ¿no? Porque esa fue como Eso no tiene asidero. O sea, yo creo que ya, yo ni siquiera me voy a molestar en contradecir eso, porque creo que parte de nuestro sentido común como ciudadanos es no responder a tonterías que se inventan sin ningún asidero. Si no tiene así es. asidero, no tiene sentido contrarrestarlo. Creo que esa mentira se cae sola por sus patas largas. Pero además hay una cosa, se desplaza la violencia a Quito. Entonces, ahí la pregunta es, ¿esto está funcionando o no? Los números del año pasado son muy desalentadores en cuanto a la relación entre incursiones de Fuerza Armada y Fuerza Policial con reducción de la violencia. O sea, no se está viendo que a mayor incursión de Fuerza Armada hay una reducción de la violencia. Al contrario, lo que estamos viendo es que hay un aumento de esa violencia. Entonces, digamos, la parte de la efectividad en esas intervenciones, hoy por hoy creo yo que puede por lo menos estar en entredicho. Y lo que ha pasado en las últimas semanas también es que esas intervenciones, con las consecuencias nefastas que vimos, por ejemplo, en el tema de las Malvinas, y una Sí. denuncia reciente realizada por el New York Times, que no es la data, que no es un Ujú. pasquín, sino es uno de los diarios más importantes del mundo, denuncian que en el marco de los operativos del toque de queda, sea en lugar de intervenir un lugar de, digamos, de aglomeración de miembros del crimen organizado, lo que se ha bombardeado es una granja lechera donde habían campesinos y que estos campesinos fueron sometidos a tratos crueles de manera innecesaria porque no estaban vinculados al crimen organizado. Así Entonces, es. frente a esto tenemos ya
varias llamadas de atención de la Comisión Interamericana en algún momento, también del Comité contra las Desapariciones Forzadas hace poquitos días. También tenemos varias llamadas de alerta con respecto al deterioro democrático y el viraje hacia el autoritarismo de dos organizaciones internacionales importantes como son BIDEM y Civicus. Ujú, ujú. Entonces, la pregunta que hay que hacernos es, bueno, ¿qué se está logrando con estas intervenciones más allá de erosionar la democracia y violar derechos humanos de campesinos inocentes o de niños inocentes? Y con esto yo no quiero decir que estoy en contra de las intervenciones conjuntas entre policía y Fuerzas Armadas. Yo como ciudadana espero que mi gobierno me proteja frente a estas amenazas, pero espero que lo haga de manera efectiva y espero que lo haga dentro de los contornos de la democracia y dentro de los contornos de los derechos humanos, que estamos viendo que en este momento no se está haciendo así. Y en ningún momento nadie está diciendo que a los delincuentes y criminales se les trate con delicadeza. Pero lo que estamos viendo es que estas intervenciones terminan afectando a gente que no tiene nada que ver con el crimen organizado, que es gente empobrecida, que es gente muy vulnerable. Y entonces, cuando la fuerza pública se va contra ellos y no contra los delincuentes, sí tenemos que hacernos algunas preguntas de cómo están llevando a cabo estos operativos. Por supuesto Por que supuesto sí. que Lolo, sí. te Lolo, te agradecemos agradecemos muchísimo este muchísimo tiempo que este nos tiempo has que nos has dado en dado el en el balance. balance. La invitación para este espacio siempre está abierta para que nos acompañes de aquí en el estudio, podamos conversar en el futuro de cualquier otro tema que sea de interés. Y desde luego que estás siempre bienvenida a compartir con nosotros de nuestro espacio. Gracias, mi querido Álvaro, y aprovecho también para felicitarles por el nuevo espacio, desearles lo mejor y siempre de mi parte contarán con una aliada y una colega para que puedan hacer el impecable trabajo que hacen. Felicitaciones. Un abrazo, Lolo. Ten un buen día. Amigos queridos, a continuación vamos a nuestra segunda entrevista con el experto constitucional Gonzalo Muñoz, pero antes vamos a pasar a un pequeño espacio publicitario, ¿o no? ¿Seguimos de corrido? Seguimos de corrido, entonces no hay problema. Ya Gonzalo se nos une en breve a esta conversación tan importante que es la coyuntura en el Ecuador, temas de derechos y desde luego cómo está siendo afectada nuestra estabilidad democrática con medidas arbitrarias y también con estas cuestionadas decisiones por parte de las máximas autoridades en torno a la judicatura sobre todo. Gonzalo, bienvenido en este espacio. Qué gusto poder compartir contigo en el balance oficialmente en nuestra primera entrevista. Ten la más cordial bienvenida, mi querido amigo. Álvaro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Para mí un gusto estar aquí. Un saludo cordial a todas las personas que nos ven y nos escuchan esta mañana por tu nuevo medio, pues El Balance. Felicitaciones. No, gracias, hermano. Las tazas están chéveres, hermano. Sí, no, ya le estamos metiendo con todo al merchandising aquí. Mira, yo quería empezar esta entrevista justamente hablando algunas particularidades que ya Lolo nos estaba comentando hace un momento respecto de lo que está pasando en la Judicatura y también en la Fiscalía General del Estado. Mira, la doctora Alexandra Villasís obtuvo esta medida de habeas data que es de obligatorio cumplimiento, es una sentencia que ya se debería haber acatado y ella misma advierte que el presidente del Consejo de Participación no lo ha hecho. ¿Cuáles serían las consecuencias de que esa sentencia no se cumpla y en qué términos debería cumplirse? Para que la ciudadanía tenga claro este asunto, ¿en qué consiste una acción de habeas data? El habeas data es una garantía jurisdiccional que nos permite a los ciudadanos, ¿sí?, corregir datos que se encuentran consignados en instituciones públicas o privadas, conocer o corregir esos datos. ¿Qué es lo que pasó en el caso de la doctora Villasís? La doctora Villasís, el Ministerio de Trabajo le puso un impedimento por una supuesta deuda con el SRI, es decir, no podía ejercer cargos públicos. Así es. Posterior a ello, el SRI emitió un certificado mencionando que ella no tenía ninguna deuda con esa entidad y que inmediatamente pues, la doctora Villasís solicitó al Ministerio de Trabajo que retire ese impedimento por no tener ningún fundamento jurídico. Así es. Es decir, el Ministerio de Trabajo estaba registrando un impedimento por una deuda con el SRI de una deuda que el mismo SRI decía que no existía. O sea, Macondo. Sí, eso es lo que ha sucedido en este país. Como el ministerio no corrigió de forma automática en sede administrativa el pedido de la doctora Villasís, esto se entiende como una negativa tácita y habilita a la presentación de la habeas data, que presentó la doctora y fue conocido por una jueza aquí en la ciudad de Quito. Así es. ¿Qué es lo que dice la jueza? Este impedimento es ilegal, ¿sí? Corrija de forma inmediata, ¿sí? Eso dice la sentencia de la jueza, se me acaba de ir el nombre en estos momentos.
¿Y desde cuándo tiene efectos esa sentencia, Álvaro? Tiene efectos desde el momento que se dicta oralmente. No tenía ni siquiera Que la ser notificada la necesidad sentencia de escrita, ser ¿no? notificada por escrito, ¿ya? Entonces es una obligación de todas las autoridades en el país de cumplir con esta sentencia que le favorece a la doctora Bellasís. Dicho sea de paso, una sentencia pues obvia, lógica, ante una actitud arbitraria por parte del Ministerio de Trabajo. Ahora, ¿qué vemos en la actuación del ministerio? El ministerio presenta un recurso de aclaración, supuestamente porque no tiene claro quién tiene que cumplir con la Claro, sentencia. ellos lo que dicen, nosotros somos un repositorio de información, el SRI es el que nos manda los datos. No, es un tema que a mí me daría vergüenza firmar. O sea, yo prefiero devolver mi título de abogado antes de esgrimir una trastada o una charlotada de este calibre, ¿no? Pero en este país ya nos estamos acostumbrando a este tipo de cuestiones que superan lo lamentable. Hemos visto que el Consejo de Participación Ciudadana, unos oficiales mayordomos del poder político que trabajan a destajo obedientemente, pues siguen con el proceso como si nada. Yo creo que cuando las circunstancias en el Ecuador vuelvan a retomar los cauces democráticos, pues estos señores no la pueden sacar gratis, ¿sí? Asimismo, es lamentable que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Rodríguez, a quien yo no lo conocía, había tenido buenas referencias de él por terceras personas, por otros grupos de abogados, Pero pues ya no. sí, no, una actitud pusilánime y obediente también. Completamente. Una vergüenza absoluta lo que ha hecho el presidente de la Corte Nacional de Justicia de seguir el juego de la arbitrariedad en lugar de corregir en su calidad de máximo personero de la justicia ordinaria. Gonzalo, el Consejo de Participación Ciudadana justificaba esta inacción, si se quiere, en términos de que no habían sido notificados formalmente por la sentencia, porque ellos no habían sido parte procesal en esa acción, porque eso fue lo que dijo Andrés Fantoni. eh, y sin embargo, la doctora Villasís desmintió eso en una entrevista que dio a un medio de comunicación y dijo que efectivamente ellos habían sido notificados por la sentencia y que lo que se tenía que hacer era retrotraer todo lo actuado tanto por ese organismo como por el Consejo de la Judicatura hasta el 9 de febrero, cuando Mario Godoy, cuando todavía era presidente de la Judicatura, solicitó licencia y a ella le correspondía suplirlo. Mira, te voy a poner los dos escenarios. En primer lugar, no se necesita que sea notificado. Vamos a suponer que no lo notificaron, que yo al señor Fantoni no le creo ni cómo se llama, ¿sí? No se necesita. Pues. La sentencia es de público conocimiento. Sí, estamos claros. Bastaba pues con que la doctora Villasís presente la sentencia ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces la notificación es un burdo pretexto con el cual pretenden engañar a la gente, ¿sí? Que desconoce de estos temas precisamente para seguir haciendo su papel de mayordomos del poder político que les queda bastante bien, como hemos dicho. Pero si con más razón, la doctora Villasís ha dicho que si les notificaron, pues no tenían ninguna excusa, ¿no? Ellos están cumpliendo órdenes y nada más, eso lo sabemos todos. Gonzalo, también hubo algunos criterios divididos respecto del alcance de la sentencia, ¿no? Decían que este caso, en todo caso, lo que le podría dar a la doctora Villasís es la garantía de que se le elimine ese impedimento del Ministerio de Trabajo, pero más no su restitución como vocal suplente y ya titular vendría a ser, porque Mario Godoy ya no está en funciones del Consejo de la Judicatura. ¿Eso es cierto? La sentencia únicamente le serviría a ella para que el impedimento sea borrado, más no para subir a la presidencia del Consejo. A ver, sí, en eso hay que ser claros cuáles son los efectos jurídicos de esta sentencia, ¿no? Ujú. La sentencia es un habeas data correctivo que busca eliminar ese absurdo impedimento y establecer pues, que la doctora Beatriz no tiene ningún impedimento. Ese es el efecto jurídico de la sentencia, no va más allá. Pero ese efecto pues, permite de forma inmediata que asuma como vocal en el Consejo de la Judicatura. No es que la sentencia ordene que sea vocal de la Judicatura, eso no lo puede resolver la jueza. Pero está implícito. No implícito, es automático. Pues. Ok. Porque ¿qué es lo que le impide a la doctora Villasís? El impedimento. Es el impedimento. Pues. Este absurdo impedimento es lo que no le deja ejercer su cargo. Si ya no tiene el impedimento, lo puede ejercer. Es automático. El caso del doctor Álvaro Román, cuando él había sido pues posesionado como suplente de María del Carmen Maldonado en el Consejo de la Judicatura y él presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, obtuvo esa medida y demás, y luego incluso hubo la destitución de los que en ese entonces eran los vocales del Consejo de Participación.
¿De alguna forma crees tú que este puede ser un caso análogo al de Álvaro Román y puede tener esas consecuencias para los vocales del Consejo de Participación si es que continúan con el proceso de designación del reemplazo de Alexandra Villasís? A ver, considero que no pueden ser casos análogos, Álvaro. ¿Por qué? Porque en el caso de Álvaro Román, él no provenía de la terna de la Corte Nacional de Justicia, entonces él no podía asumir de forma definitiva Ujú. la presidencia del Consejo de la Judicatura, ¿ya? Pero ¿para qué sirve esa sentencia? ¿Ya? Esa sentencia deja claro lo que ya establece el Código Orgánico de la Función Judicial y la propia Constitución al respecto. Deja claro que en ausencia, ya sea temporal o definitiva, de uno de los vocales titulares del Consejo de la Judicatura, quien asume es su suplente. Para efectos de eso, sí. En el caso del Claro. doctor Román, que fue una sentencia muy importante, y a quien respeto profundamente como el doctor Álvaro Román, tiene esa diferencia. El doctor Román no provenía de la terna de la Corte Nacional de Justicia y por lo tanto, pues no podía asumir de forma definitiva, sí temporal, porque no había miembros en esa época en Claro, no esa había una designación del reemplazo de Wilman Terán, por ejemplo. exactamente, y tampoco había vocal suplente. Ajá. Entonces, ejerció de forma legal la presidencia de la Judicatura, pero no podía hacerlo de forma definitiva como sí lo puede hacer en este caso la doctora Villasís. Pero ¿no es eso peor en todo caso? Porque Álvaro Román iba a ocupar una vacante que para la que no había un reemplazo. En cambio, aquí sí existe un Por reemplazo. supuesto, O sea, es por una situación mucho supuesto. peor. Es bastante peor, por supuesto. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Recordemos que en esa judicatura no había, como estábamos diciendo, miembros de la Corte Nacional de Justicia. Renunció María del Carmen Maldonado, renunció su alterno, que no me acuerdo quién era, y Ujú. quedó ese vacío. Entonces asumió temporalmente también de forma legal el doctor Fausto Murillo Sí. y después pues ya se designó a Wilman Terán, pasó lo que pasó con el señor Diablo que le dicen y después vino Álvaro Román. Hermano, también hemos visto algunas novedades en torno al Consejo Electoral, ¿no? Existe la intención de los vocales del CNE, que dicho sea de paso están prorrogadísimos en Es una funciones, monarquía electoral. prácticamente. Ellos dirigirán las elecciones pues hasta que mi hijo cumpla 18 años, tiene 3. Ellos han decidido anticipar las elecciones seccionales bajo un criterio del clima, de la temporalidad, del invierno, y quieren de alguna forma que las elecciones seccionales que vendrían a ser en febrero se realicen en noviembre. Primero, ¿eso es legal? Y segundo, en un contexto como el actual en el que vemos que ese mismo Consejo Electoral está eliminando a diestra y siniestra a los enemigos políticos del presidente Noboa, ¿cómo deja pues nuestras A circunstancias ver, democráticas, digamos? recordemos que los señores, si se les puede llamar señores, consejeros del Consejo Nacional Electoral, son otros que trabajan a destajo, ¿no? Ya lo demostraron en las elecciones donde le permitieron al presidente de la República hacer campaña violando expresamente la ley sin pedir licencia, ¿no? Se hicieron de Ujú. la vista gorda, pues, el señor Cabrera, la señora Tamaín, todos, no se salva nadie ahí adentro, ¿sí? Ahora es un rumor que veo que han convocado ya para las 2 de la tarde, lo sacó un periodista en la mañana, Así es. diciendo que quieren adelantar las elecciones. No nos sorprendería, hemos visto que a quienes ejercen el poder en este momento les encantan las elecciones al vuelo. Ya pasó con la consulta en noviembre pasado y no les fue bien, ¿no? No les fue bien. Ahora entiendo yo, haciendo un análisis superficial del asunto, que eso tendría relación con un posible desgaste en la intención de voto de ADN y, claro, la intención de adelantar estas elecciones, dificultando las actividades de ciertas organizaciones políticas para elegir candidatos, temas de democracia interna, etcétera. Entonces sí resulta preocupante también, ¿no? A nadie nos sorprende ya este punto. O sea, lo que yo veo, y tú me sabrás explicar mejor con tus reflexiones, que de alguna forma el gobierno nacional está compensando el desgaste que ha sufrido en estos últimos meses por las críticas a sus medidas y a la falta de resultado, por ejemplo, en temas de seguridad, de empleo y también a todas estas medidas arbitrarias que constantemente toma. Trata de compensarlo con la eliminación de adversarios para que en la papeleta él sea, ante los ojos de la ciudadanía, la única opción. Es un tema preocupante y sin poder concluir que sea así, deja vistos de ciertos rasgos autocráticos que se vienen dando. Ya pasó en el tema de Topic, ¿ya? Ujú. No conozco a fondo el tema de la eliminación de la Revolución Ciudadana, yo no compagino con la Revolución Ciudadana, sin embargo considero que hay que ganarle en las urnas y no Claro. en el tapete, no con tapetazos, de que eso es incorrecto. Si tú quieres vencer a tu adversario político, en este caso el correísmo, hazlo en las urnas, ¿sí? Entonces,
Por supuesto, da para pensar mal que se está buscando eliminar detractores políticos, organizaciones políticas que no son afines a ADN, pues para tener desde ese punto de vista mayor posibilidad en las elecciones. Tema que la ciudadanía no lo ve bien. Yo te voy a decir una cosa, el Ecuador, no vamos a decir que los ecuatorianos somos el pueblo más inteligente del mundo, pero estamos lejos de ser los más pendejos, ¿no? El pueblo ecuatoriano no es tonto, ya lo demostró en las elecciones de noviembre En pasado, noviembre, ¿no? claro. Cuando querían vender una constituyente sin decir para qué era la constituyente. Y le decían a los ecuatorianos que no, que van a explicar después de que se gane lo que van a hacer. Una constituyente, un cheque en blanco, ¿sí? Que la constitución era prodelincuencial, no decían cuáles eran los artículos. Claro, ya hubo hasta gente que hizo el ridículo en entrevistas Hizo diciendo el esa clase de ridículo, ¿no? cosas. Se sometieron a humillaciones públicas, ¿ya? Entonces, cuidado, la gente no es tonta. La gente quiere resultados que hasta el momento, pues, son muy bajos, no se sienten. El tema de la inseguridad no baja. Yo he apoyado este estado de excepción del presidente de la República porque creo que se deben tomar medidas fuertes a favor de la seguridad. Sin embargo, hasta el día de hoy habrá que ver los resultados después, pues, este toque de queda, esta libertad, esta restricción de la libertad de tránsito, pues no se ve mucho avance ni nada por el estilo, ¿no? Gonzalo, ya para cerrar la entrevista y anticipándote el agradecimiento por habernos acompañado en esta mañana, el hecho de haber eliminado a los adversarios políticos del presidente o estar encaminado al menos en esa ruta de irse deshaciendo poco a poco de la competencia democrática en un estado republicano como el nuestro, donde existe contrapesos y demás, y aquí existe poca tolerancia efectivamente a los autoritarios, ¿no termina siendo contraproducente para el propio gobierno en términos de que se queda básicamente sin discurso, sin excusas y ya sin culpables porque ya no va a tener a quién acusar de su falta de resultados? Mira, yo te voy a hacer un análisis por fuera de lo jurídico para concluir esto. La gente, yo pienso que ha demostrado estar a favor de ciertos rasgos autoritarios en los mandatarios Sí, cuando perciben que ese rasgo autoritario es para un bien superior. Te voy a poner un ejemplo. El año 2007, 2008, no me acuerdo bien, Correa, de forma absolutamente arbitraria, ¿no es cierto?, incautó todos los bienes de los Isaías y no les permitió defenderse. Olvidémonos si los Isaías son culpables o inocentes, no quiero entrar a esa discusión. ujú, Por más que era un rasgo claramente autoritario, la gente lo vio para bien, porque Correa al mismo tiempo te construía 500 escuelas y 20 unidades judiciales en los pueblos. claro, ¿Ya? Bukele en El Salvador. Yo pienso que el presidente Bukele tiene también serios rasgos autoritarios, por ¿sí? supuesto. Así como ha combatido de forma correcta la inseguridad, pues ha hecho cuestiones sumamente fuertes, ¿no? Pero en cambio, acabó con la inseguridad. Los niños tienen unas bibliotecas públicas de primer nivel, ¿sí? Entonces la gente percibe que eso es correcto. Aquí no, aquí vemos que existe un claro rasgo autoritario en el presidente de la Pero no hay República y en su gobierno resultados. sin resultados. Esa es la gran diferencia. ¿Sí me explico? Entonces, pues, el adelanto de elecciones que quieren hacer seguramente pues, tenga relación con esto. Que ya han demostrado que las elecciones al vuelo no le funcionan bien. Ya les fue mal en Ah, eso noviembre. fue mal. Mm. Pronóstico reservado entonces para elecciones anticipadas, ¿no? Gonzalo, te agradecemos muchísimo que nos hayas Álvaro, gracias acompañado a en ti, este un gusto espacio. y siempre a la orden.